Toda mi familia está viva, pero mi padre encarga unas flores para un funeral y me pregunta a mí si son las flores apropiadas. Yo lo consulto, voy a consultarlo. Si la elección de mi padre, las orquídeas, era una buena elección, y debo concluir que sí. Pero no eran unas orquídeas cualesquiera, sino unas orquídeas en concreto que no eran las que había encargado mi padre, y en ese momento recibimos una llamada de teléfono. Era un teléfono antiguo, de esos que quizá hoy en día una muchacha joven no sabría cómo utilizar. Y la llamada era del dueño de la floristería, y yo quiero decirle a ese hombre que ahora que conocemos el significado de las flores, queremos cambiar nuestra elección, pero él me pregunta por mi padre e insiste muy adusto en que solo está dispuesto a hablar con él y quiere saber su número de teléfono. Y yo me debato porque me escuche, pero no lo consigo. Y al final mi padre acaba poniéndose al teléfono y le oigo decir que va a hablar conmigo. Y lo que me comunica es que vamos a recibir en nuestra casa al dueño de la floristería, casa en la que también se encuentra Koga. Y yo debo tener unos 25 años y este se presenta con un ramo de orquídeas diminutas, una belleza. Y mi padre le habla de un jarrón que tenemos en el sótano de esa casa en la que vivimos y que no reconozco. Y le cuenta la historia de un niño que arrojó a ese jarrón una bola de mierda. Y por eso mi padre se disculpa, porque el jarrón huele a mierda. Y el de la floristería se empeña en verlo, y yo tengo que acompañarlo. Y entonces él también se disculpa conmigo por el trato que me dio el teléfono, y el jarrón está hecho añicos. Además, era un jarrón enorme, gigante, y había una araña. Una araña que yo era incapaz de aplastar. Lo intentaba una y otra vez y la araña siempre escapaba con vida. Y el de la floristería en ese momento trataba de tener una historia conmigo, una historia amorosa. Y yo salgo por una puerta, pero como en un sainete, y cambio de escenario. Y entonces mi madre, que se había comprometido a trabajar en una hamburguesería, quería que yo trabajara con ella para pagar los gastos del funeral. Y yo al principio le dije que sí, pero luego lo pensé mejor. Y ellos, los dos, mis padres, al saber mi respuesta, se ofenden mucho, porque yo desconocía cuánto tiempo iba a poder permanecer ahí. Y ella dijo que se había comprometido para todo el mes de mayo, y luego los veo sentados en un sofá, pero como si fueran los difuntos. Y la siguiente escena ocurre con mi abuela, que como siempre, últimamente en mis sueños, no puede caminar apenas, y tenemos que coger un autobús. Y el autobús va a partir sin nosotras, y hay un edificio en el que entonces nos introducimos, un edificio que ha cambiado su estructura como un ser vivo. Eso yo lo sé, y hay un habitante que me dice que, aunque no lo crea, le costó más de 3 años adaptarse a vivir en él.